Soy María Saavedra, primera candidata a concejal por el Movimiento Vecinal. Soy empresaria y mamá. Junto con Guillermo, mi marido, comenzamos una empresa familiar de producción de aceite de oliva aquí en Tres Arroyos y en el partido de Coronel Dorrego. Soy Patricio Roché, tengo 38 años, integro la lista del Movimiento Vecinal como candidato a concejal en el segundo lugar. Soy abogado y trabajo en una escribanía. Dentro de las limitaciones que tiene el concejal es que no podemos prometer políticas de gobierno. El concejal tiene un rol muy importante dentro del concejo y es que somos la voz de los vecinos dentro del municipio. El concejal tiene un rol de control, de generar propuestas y de acompañar las propuestas. Una de las funciones por las cuales nosotros queremos estar en el Consejo Deliberante es para controlar los recursos que hace el Ejecutivo del dinero que es de los tresarroyenses. Queremos ser la voz de los tresarroyenses, de los vecinos, dentro del Consejo. Dentro de esas funciones vamos a controlar el gasto que hace el Estado local, como también acompañar y acercar las propuestas de los vecinos. El consejo se compone de 18 concejales. Ningún bloque tiene mayoría, con lo cual esto obliga a realizar consensos y debates internos dentro de comisiones que también participa el concejal dentro del Consejo Deliberante. Esto es muy enriquecedor porque cuando uno lleva una propuesta lo que debe hacer es mostrarla, defenderla y conseguir la aprobación de todos los concejales que te acompañen para luego cuando es debatida lograr la mayoría o la unanimidad para que esto se gestione. En el marco de que explicaba María que no hay una mayoría directa de un solo partido político en el Consejo Deliberante, necesariamente todo lo que pase por el Consejo tiene que salir por la negociación y por el acuerdo de por lo menos 2 o 3 partidos o bloques. En ese entendimiento es que, por supuesto, estamos dispuestos a dialogar, a conversar, que es como naturalmente tienen que quedarse las resoluciones, los proyectos de ordenanza, y a partir de eso, como ha sucedido en otros casos, como por ejemplo el peaje de Reta, que fue un proyecto de resolución que trabajó otro partido político en el Consejo Deliberante y que salió aprobado por unanimidad para correr el peaje que quería establecerse en el acceso a Reta. Hay más ejemplos, como por ejemplo el proyecto de comunicación que acercó nuestra fuerza política este año para traer policías que están afectados a trabajos en el conurbano, traerlos a Tres Arroyos, y eso tuvo un pase a comisión por unanimidad, lo cual demuestra que dentro del Consejo, incluso integrado por distintas fuerzas políticas, se puede llegar a acuerdos por mayoría y por unanimidad. Creo que estamos dispuestos a dar ese espacio, digamos. Totalmente. Siempre desde el movimiento vecinal se buscó el consenso y todo lo que sea positivo para el distrito, para el partido de Tres Arroyos, van a contar con nuestro apoyo. Nosotros del movimiento vecinal hicimos un sondeo, el cual, se hizo el año pasado, y de ahí se resolvió, se detectó que había preocupaciones en los vecinos en seguridad, en educación, en empleo, en salud y tránsito.
A raíz de eso, nosotros internamente armamos comisiones para entender bien la problemática y qué estaba a nuestro alcance que podíamos proponer para empezar a trabajar en estas cosas, de las cuales hoy nuestro bloque ha avanzado en varias y hay mucho más por trabajar. Sí, efectivamente, no hay mucho más para agregar. Ese es el diagnóstico de los temas relevantes que nosotros fuimos levantando de la encuesta en sí, del sondeo, como dijo María, y de todas las salidas y acercamientos a los barrios, instituciones, asociaciones intermedias como clubes y demás, que cada vecino, cada institución te va contando su problemática y a partir de ahí vos es lo que te llevas como tarea a trabajar. En todos esos ejes que nombró María, eh, hay tareas pendientes. Así también en las localidades. En las localidades, las recorridas que hicimos, ya hemos pasado por todas las que integran el partido. Hemos recolectado, diría, las mismas falencias o las mismas inquietudes por parte de la gente, de los vecinos. Por un lado, el transporte, que ese es un problema histórico a resolver aún en la actualidad. Cuestiones de mantenimiento, como puede ser luminarias, estado de calles, muchas de ellas son de tierra en las localidades, falta de señalización y, bueno, temas que hay que ir acercando al Consejo para que desde el Consejo se las exijamos al Ejecutivo. Bien, la agenda personal y partidaria tiene que tener un canal de diálogo muy, muy nutrido, muy fluido en algunos temas fundamentales que son para la ciudad y para el partido entero, que tiene que ver con el presupuesto, la rendición de cuentas y la ordenanza de mayores contribuyentes, cosas que se discuten todos los años porque así lo establece la normativa. En ese entendimiento es que nosotros como concejales tenemos una identidad partidaria y tenemos que habilitar el diálogo para poder resolver las demandas de la sociedad y de los vecinos y poder canalizar que el control de esos fondos se aplique a esas necesidades. Es importante saber que el movimiento vecinal mira siempre lo local. Entonces nuestro rol está en acompañar y controlar. Una primera necesidad que notamos en el sistema de salud y que así te lo hace saber cualquier vecino, ya sea de la localidad de Tres Arroyos o de las localidades, es la falta de personal médico, ¿sí? Hay muchas ramas de la medicina que pasan por el hospital, de lo que se llaman médicos golondrinas, que por distintos motivos, y hay algunas cuestiones estructurales que no necesariamente tienen que ver con el gobierno local, pasan como médicos golondrinas, ¿sí? Hay cuestiones laborales, cuestiones de estructura, de trabajo en sí, de banda horaria y demás. Dentro de esas falencias se agrava aún más el estado de esas especialidades en las localidades, porque no hay especialidades en las localidades, ¿sí? Y si a eso lo combinamos con el problema del transporte que tienen las localidades hacia el centro médico de salud, que es el hospital en Tres Arroyos, queda ahí un espacio muy grande para resolver y para trabajar. Exactamente. Además, bueno, hay ausencias de capacitaciones y mejoras continuas, hay poca capacitación en lo que es emergentología, luego toda la parte remunerativa en enfermería, por ejemplo, hacen que estos recursos busquen otra salida laboral mejor paga y se pierde, digamos, una persona capacitada y acorde al lugar que es muy valiosa. Y eso es importante de mantenerlo, de rescatarlo.
¿sí? Sí, y en este punto, cuando hablábamos hoy de control de fondos y mirar la gestión que hace el Ejecutivo local de los fondos que van, por ejemplo, a algunos entes descentralizados, como es el hospital, cuando se hace la aprobación de cuentas, la rendición de cuentas, la aprobación del presupuesto, perdón, hay que mirar con detenimiento estos números y es un rol muy importante el control que se ejercen sobre esos números. ¿Por qué? Porque son cifras enormes las que maneja el hospital, no da abasto la atención para la cantidad de usuarios que tiene del sistema de salud público y en ese tren de ideas nosotros queremos jerarquizar Sí. o implementar más Sí. los convenios que se hacen con provincias. Con provincia y nación, como por ejemplo hay un caso del SAMO, que es un sistema de gestión para lo que es el control de cobranzas a las obras sociales, ¿sí? Eso es valioso para el hospital porque el hospital ahí puede tener ingresos de estas personas que se atienden en el hospital teniendo obra social. No solamente te controla el ingreso de este cobro, sino que también te actualiza lo que se debe cobrar en cada una de esas intervenciones. Entonces esto es muy valioso porque donde uno queda desactualizado empieza a cobrar menos y nada, el déficit se vuelve ya insostenible. Dentro del tema de educación superior, los concejales integran una comisión que es el Comité de Educación Superior, el cual está formado por directivos de distintas instituciones de esa educación superior, como es el Instituto de Educación Superior 167, el 33, el Centro de Formación Laboral. Lo integran también algunos directivos del Ejecutivo local, como es el Director de Políticas para la Juventud, Dirección de Empleo, y puede que haya alguno más. Centros de estudiantes. Y centros de estudiantes, muy bien. Esa comisión lo que hace es trabajar todos los años las propuestas educativas que van a ofrecer los distintos institutos y escuelas de educación del distrito. Es muy importante porque la formación de quienes estudien y decidan quedarse en Tres Arroyos a estudiar y por ende después a trabajar, van a pasar necesariamente por esas carreras, a no ser que opten obviamente por hacerlo a alguna instancia o trasladarse a otra ciudad. De allí que esa comisión trata las propuestas de educación superior que va a tener el Consejo. Explicamos esto porque entendemos que hay que jerarquizar la toma de datos de cuáles son las carreras importantes para el distrito. A veces escuchamos discursos muy rimbombantes de traer una carrera tradicional y en nuestro caso no estamos seguros de si corresponde o lo mejor para los vecinos es traer una carrera 15 años, la misma carrera. Tal vez es mejor un sistema rotativo en el cual se abre una carrera, se dicte unos años, se cierre, se siga con otra. ¿Por qué? Porque las necesidades que tenemos son locales, ¿sí? Es para darle educación a los tresarroyenses y a los vecinos del partido. Sí, y además tendría que haber un programa del cual podemos impulsar, que es que haya también dentro de lo que es la parte educativa un rol desde de darle fortalecimiento a cada una de estas personas para que ingresen al ámbito laboral, ¿sí? Viendo temas, claro, pero además ayudándolos a tener sus, ¿cómo sería? El fortalecimiento de liderazgo o la parte de sus habilidades blandas, que es lo que ayudan después a poder integrar una salida laboral más completa. Eso tendría que ser parte también del trabajo que se hace en la comisión, tal cual. Sí. Es importante mencionar que el CRESTA ha sido un modelo de educación en Tres Arroyos que fue principalmente pensado para que los chicos de Tres Arroyos se queden en Tres Arroyos y tengan una salida laboral en Tres Arroyos. Dentro del tema de inclusión educativa, tenemos que mencionar al Fondo de Financiamiento Educativo, que es un fondo que viene de Nación, que le pasa a provincia y esta distribuye en toda la provincia los distintos partidos. En el 2025, por ejemplo, por nombrar el último año o el año en curso, representa 2.400 millones de pesos por todo el año, lo cual es un montón de dinero por día, y respecto del cual
El 60% es de libre disponibilidad para el Ejecutivo. Esto es muy importante remarcar que es dentro del concepto de educación, es para obras de educación. Exacto. Y el otro 40% pasa por lo que es una comisión evaluadora, ¿sí? Esa comisión evaluadora no tiene ni que ser denigrada ni vapuleada, y en realidad hay que jerarquizarla, porque la educación es un tema transversal a todos los partidos políticos, a todos los vecinos, y es algo que, nada, se trata del futuro de la ciudad y del partido. Nosotros estamos más que convencidos que es un punto neurálgico, no de una campaña política, sino de una política de gobierno. Y aparte es la mejor manera de igualar, ¿no? Si hablamos de igualdad, darle educación, posibilidad de educación a los jóvenes es lo que los lleva después a querer crecer y darle herramientas para que crezcan en su vida profesional y personal. En cuanto a la participación estudiantil, está el Consejo Deliberante Estudiantil, está el concurso Roberto Fontana Rosa, y está también la participación en las comisiones que los concejales, digamos, integran, tal cual, integran, y puede venir de oyentes para venir cómo se maneje, cómo se tratan los temas que son de interés para ellos. Es la mejor manera de tener un rol importante dentro de lo que es el consejo. Y de involucrarse en las problemáticas que a los estudiantes, adolescentes, de las cuales son parte también. Entonces ellos pueden, además, hacer uso de la banca ciudadana, que es un espacio dentro del consejo para que ellos puedan y tener uso de la voz. La banca ciudadana es tanto para estudiantes como para cualquier vecino, pero a su vez, con autorización, pueden participar de las comisiones. Son dos espacios importantes que tienen dentro del Consejo Deliberante, ¿sí? Los dos concursos que mencionamos, el Consejo Deliberante Estudiantil, rápidamente lo integran los distintos estudiantes de todos los colegios de educación secundaria. Ellos trabajan en comisiones primero y después se hace una sesión, obviamente ejemplificativa, pero donde se abordan los temas que ellos propusieron y se hace una votación. Claro, ellos lo defienden, eso es lo interesante, porque ellos hacen la defensa de ese proyecto y luego se vota. Bien. Y después el concurso Fontana Rosa, que es un premio a estudiantes destacados del distrito. Bueno, en cuanto al eje de seguridad, es un tema muy importante porque hoy es una preocupación que abarca todo todo el abanico político. Sí. La seguridad es un problema en Tres Arroyos, lo sigue siendo, y hay una gran ausencia de personal policial, que no es la Guardia Urbana, dentro de Tres Arroyos. Detectamos que hay un tema de falta de prevención y de puntos de cercanía en la ciudadanía. Al día de hoy, cuando hay algún conflicto o algún disturbio, la gente, si bien llama al 147 o al 911, te atienden en una ciudad que no es Tres Arroyos y derivan la consulta o a la comisaría o terminan llamando a un destacamento, como puede ser, por ejemplo, Caballería, para que venga al centro de la ciudad en sus móviles policiales, pero no lo de la policía, a atender ese requerimiento. Yo creo que esa es una cuestión que hay que rever y que hay que trabajarla fuertemente desde el Consejo y, por supuesto, desde el Ejecutivo. Un proyecto de ordenanza que presentó esta fuerza política, el movimiento vecinal, este año fue la de solicitar al Ejecutivo que gestione en el Ministerio de Seguridad, si bien esto es una competencia provincial y no local, hay que gestionar que los policías que tienen domicilio en Tres Arroyos y que sus familias viven acá estén destinados a Tres Arroyos. Esto es por fuera del año de servicio obligatorio que tienen que dar en el conurbano una vez que hacen la escuela de policías. Estamos refiriendo a policías que ya tienen ese año cumplido y que siguen prestando servicios en el conurbano y que viajan todas las semanas haciéndose cargo del costo ese, por ende lo terminan haciendo a dedo, para trabajar en una localidad del conurbano. Esos policías tienen que volver y prestar servicio en Tres Arroyos porque nos está haciendo falta ese personal policial. Coincido. Otro de los temas a conversar es que una de las cosas que notamos que la gente de tránsito, ¿sí?,
no sea solamente para hacer infracciones, sino que también de educación vial preventiva. Que sea preventivo, claro. Tal cual. Eso ayudaría muchísimo hoy a nuestros ciudadanos, que realmente ahí hay una falencia muy importante en lo que es educación vial, nos pasa a todos, sí, sí. Y no solamente cuando veamos a un inspector de tránsito tengamos esa idea de que nos va a hacer una infracción, sino que también nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos. Seguro. Nosotros lo pensamos eso desde el punto de vista de que tenemos que aportar un protocolo. Desconozco si por ahí existe y no se aplica del todo bien, pero un protocolo para que los agentes de tránsito hagan prevención, independientemente de que también labren actas. También dentro del esquema de seguridad, me estoy olvidando la última idea, perdón. Te escuché hablar a vos y dije, nos falta decir esto. El tema de las capacitaciones. Exacto. Vuelvo. También en el tema de seguridad, como lo decía María recién, dentro de lo que es las capacitaciones, nosotros sacamos en su momento cada uno su carnet de conducir y después las distintas renovaciones no vamos incorporando capacitación. Hay maneras de hacer capacitaciones virtuales. Esto en la pandemia se profundizó muchísimo para que vos cumpliendo, hay cuestiones técnicas que lo resuelven muy fácil, que vos veas todo el video y de esa manera te sigas capacitando, recordando conceptos, porque si no es muy probable que pasemos 20, 30 años y no volvamos a tener una capacitación en educación vial. Y el código mismo de tránsito en 4 o 5 años cambia varias veces. Por ende, esa necesidad de actualización yo creo que lo local tiene que escucharla. Exactamente, tiene que ir primero desde la persona de seguridad y bajarlo al ciudadano. Creo que es la mejor manera, además de que el ciudadano tiene para autogestionarse y hacer una capacitación online. Totalmente. Bueno, desde el 2023 hay un plan de vivienda federal, el cual está un 70% realizado y faltaría gestionar el otro 30% para su finalización y entrega de esas casas. Hoy eso está parado y realmente sería una solución importante para el ciudadano. Sí, eso quedó incluso en su momento, en el 2023, con el anterior gobierno, quedó con contratos firmados para hacer parte de la obra de gas, si no recuerdo mal, para hacer también... Con Celta. Con Celta y para hacer la conexión y el tramo subterráneo de agua. No. Lo importante sería que esas obras se retomen, se terminen y se adjudiquen, porque entendemos ahí también que hay una cuestión política a tratar, que es, obviamente es un número finito de viviendas, los cuales significa que se van a adjudicar a un número finito de gente, y entendemos que en eso hubo una sobreexposición de lo que se iba a hacer con ese conjunto de viviendas, que bueno, no sabemos si va a ser pasible o no de ser cumplida. Exactamente, si hablamos de priorizar, eso sería una prioridad. Sí. Para contestar la pregunta, y bueno, y después hay un montón de temas, como por ejemplo hay gente que ya tiene pago el asfalto y todavía no se ha realizado nada, y esa gente está pidiendo respuestas y no se están dando. Y después... hay un eje, en ese sentido, sí. hay un eje que nosotros hemos ido relevando en todos los barrios que están fuera de las 4 avenidas. Se repite un poco la misma consigna y es en lo que el Ejecutivo local, por ahí le falta continuar la obra del gobierno anterior. Todos los barrios se hace cordón cuneta, cloacas y asfalto. En algunos eso está en tren de hacerse, en otros falta muchísimo. La gente lo demanda y ese plan de obras nosotros vemos que está ahí como en un gris, se avanza a veces sí, se comunica muy bien, en demasía, y después van y se cumplen con pocas cuadras. Exactamente. Entonces, desde el Consejo, la idea es reforzar el control de esas promesas que se hacen. Bueno, un tema no menor es el tema de accesibilidad, bajadas en las playas.
Y no solamente en las playas de nuestro distrito, sino también en lo que son las ciudades, ¿sí? El tema de accesibilidad para toda la gente con discapacidad y también para la gente que está con sus carritos de bebés, Claro. el cual eso nos lleva a igualarnos, volvemos al tema de igualdad que hoy no se está realizando. Un tema importante también es el tema de transporte. Hoy se ha creado, ¿no?, un área de transporte dentro del municipio donde se iba a impulsar transporte local, que se evaluó desde la gestión anterior, el cual no era viable porque el municipio no tiene por qué subvencionar o subsidiar un transporte que no lo va a usar toda la población. Si hay una necesidad puntual, la idea es que ese transporte vaya a esa necesidad puntual, como es, por ejemplo, que los chicos con discapacidad puedan ir a los colegios. Por ejemplo, de las localidades. De las localidades principalmente, que hoy tienen realmente un problema grave, que cada día que el chico no va al colegio es un día perdido, y es un día perdido, diría, gravemente, porque ese tipo de necesidad que tiene este tipo de familias es importante cumplirlas y resolverlas. En realidad tenemos un parque industrial modelo en lo que es provincia de Buenos Aires, y me arriesgo a decir modelo en nación. Es un parque industrial que el movimiento vecinal lo implementó muy bien, que creció muy bien, de manera muy ordenada, y que hoy no se le está dando la prioridad que merece. ¿Qué significa esto? Que si no cuidamos a las empresas que incluyen el parque industrial, ni traemos empresas nuevas, fomentando la inclusión de nuevas empresas al parque industrial, no se genera nuevas fuentes de trabajo. Y la verdad que hoy tenemos un parque modelo para lograr esto. Sí, el parque industrial está integrado por distintos sectores en los cuales hay empresas que integran lo que propiamente es el parque industrial, que son aquellas que generan un proceso de transformación en un producto. Pero después también hay un área de servicios, hay un parque de empresas más pequeñas, que la diferencia es solamente el tamaño, está Maltería mismo. Y hoy el parque industrial, así como decía María, que es modélico, está integrado por más de 100 empresas que dan trabajo a un enorme número de familias, y todo eso genera más de 1000, y todo eso genera un montón de trabajo indirecto dentro del distrito de Tres Arroyos. Por eso creemos que hay que cuidarlo, ese aspecto muchísimo, hay que revalorizarlo. Hay un montón de beneficios que está radicado en el parque industrial que hoy ni siquiera están siendo promocionados. El parque industrial siempre es un eje que hay que tratarlo a muy largo plazo, porque las modificaciones llevan mucho tiempo, por una cuestión de planos, de catastro, por una cuestión de que radicar una empresa lleva muchísimo dinero, tiempo, y hay que tener una visión muy largo plazo en este país. Entonces, no nos parece oportuno que esté siendo tan desatendido como lo está haciendo ahora. Falta un nexo entre las empresas. Todas ocupan un espacio dentro del parque industrial, y nosotros lo que vemos o que levantamos como diagnóstico es que está siendo tratado como si fuera el consorcio de un barrio privado. No hay conexión entre los empresarios, no hay bolsa de trabajo, no hay ronda de negocios. Sí, no hay un coordinador, ¿no? Dentro del parque industrial, sí, que genere, que un poco impulse todas estas cuestiones que estás mencionando. No hay secretario de producción. Y no hay secretario de producción hace un año, el cual, no olvidemos que un secretario de producción tiene al menos una vinculación con 8 ministerios de provincia y nación, el cual eso nos trae un montón de beneficios que pueden surgir de Ministerio de Nación y Provincia, que se les puede presentar a las empresas.
Esto impulsa un poco la política de erradicación de las empresas en el parque industrial y hay un trabajo también cuando se radican las empresas en el parque industrial con el Ministerio de Trabajo, claro, muy importante, y los bancos, que son los que solventan las diferentes actividades. Hoy eso está abandonado. Sí, sí, esa conexión hoy no existe. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay empresas que sacan créditos en bancos de otras provincias públicos, de los cuales las empresas que están pegadas, linderas, no se enteran. Entonces, hay un trabajo que no lo vemos tampoco tan complejo, que es alguien que coordine y que gestione cosas para el parque industrial. Por ejemplo, que vaya a convenciones o exposiciones en conurbano para traer a Tres Arroyos empresas que allá están en un espacio el cual no les alcanza y está abarrotado. Otros parques industriales que son carísimos porque están cerca de justamente la capital o del corredor norte, como es Rosario, Buenos Aires. Claro, tal cual. Entonces, les significaría a ellos, les daría un montón de ventajas a esa empresa, pero vemos que lo que no hay es alguien que se esté encargando y gestionando eso. Sí, el parque industrial tiene exenciones impositivas, los cuales hace que las empresas vean un beneficio al radicarse acá. Y lo que sucede es, empresas en otros lados del país, es que por ahí en el lugar donde están es muy urbano, necesitan un lugar más acorde para trabajar, donde tengan todos los servicios, y eso es el Parque Industrial de Tres Arroyos. Hoy hay que darle la importancia que se merece y hay que estar en contacto con cada uno de los empresarios. Bien, y una parte de la pregunta versa sobre el campo y el ente vial. Nosotros como eje, en este punto, creemos que hay que defender en los tres entes descentralizados justamente eso, la descentralización. El manejo de los recursos económicos de esos entes es de ellos propios. Y eso hay que tener mucho cuidado con no afectárselos. ¿Por qué? Porque la calidad del servicio y de que ellos brindan va a depender de cómo asignen esos recursos. Y en eso no queremos que ningún ejecutivo local, ni este ni otro, tenga injerencia. Exactamente. Hoy hablamos, lo que está muy descuidado es el tema de caminos rurales. Y hoy un camino rural no solamente implica que cada uno de los empresarios agropecuarios puedan mover su producción, ¿sí? Sí. Transportar su producción, que lleguen las maquinarias a hacer trabajos rurales, sino que también permite el acceso a las escuelas rurales, permite el acceso de una ambulancia o de un camión de bomberos. No estamos hablando solamente de que estamos cuidando los caminos rurales por una actividad agropecuaria, no, claro, va más allá. Con lo cual es importante defender, como decías vos muy bien, la autonomía y la descentralización del ente vial, que además de tener gente de la municipalidad, también lo conforman gentes del agro, ¿sí? Sí, sí, cada uno de los 10 distritos. De los 10 distritos, de las 10 zonas. De las 10 zonas. Exactamente. Con lo cual es importantísimo que eso siga siendo como estaba claro, antes, que funcionaba y funcionaba bien. Lo que funciona no hay que tocarlo. El ordenamiento territorial es una incumbencia de orden provincial, que es quien dicta la ley de suelos. En ese sentido, nosotros lo que sí podemos aportar como fuerza política es el control y la fiscalización que se hace del código de edificación, que eso tiene que ver con el urbanismo, más que con el ordenamiento de suelos. Sí. Y sugerir modificaciones, ir analizando y estudiando la ampliación de las zonas urbanas que se van convirtiendo en las zonas extraurbanas en urbanizables, la cantidad de loteos que se están trabajando en el distrito, en Tres Arroyos y en las localidades, porque también hay desarrollos urbanísticos. Y es importante también entender que dentro de lo que es el ordenamiento territorial, esto que hablábamos en la pregunta anterior, el tema del parque industrial, el de sacar las empresas y llevarlas a un polo industrial, hace que también el ordenamiento, ¿sí?, sea cuidado, digamos.
Hay que poner un foco de atención en lo que es el relleno sanitario o el centro de disposición final de residuos domiciliarios. Exacto. Nosotros lo que hemos visto es que no se lo está cuidando o no se está trabajando como antes se hacía. Eso entendemos que pasó a ser un basurero a cielo abierto nuevamente. Nos da muchísima tristeza y creemos que ahí hay un trabajo para hacer desde el Consejo Deliberante. Lo mismo con el Parque de Servicios Agrícolas. Esto está enfrente de este centro de residuos domiciliarios, sí. Y es quien oficia como depósito y tratamiento de los bidones que se usan para agroquímicos en toda la gran industria agrícola que tenemos en el partido. Eso hoy está dejándose bastante abandonado, está sufriendo un deterioro muy grande y creemos que hay que visibilizarlo y ponerlo como un eje. Exactamente, y capacitar o entrenar a las personas para esto del medio ambiente, de lo que es el reciclado de la basura, ¿no? En origen. Exacto, de la basura en origen, tal cual. Nosotros, cada uno de nuestros hogares, por lo menos desde la gestión anterior, fue que se impulsó mucho, había campañas, exactamente, y eso se dejó de hacer. Y hoy se nota que no hay reciclados, entonces se está acumulando una cantidad de toneladas de basura, lo cual hace, como dijo muy bien Patricio, que sea un basural a cielo abierto. Y eso, si hablamos de medio ambiente, es muy perjudicial. Bien, nosotros entendemos que el trabajo del concejal es como una calle de doble vía, donde recibimos, ¿sí?, del ciudadano todas sus demandas y propuestas que se pueden realizar, pero también el concejal tiene que salir en la búsqueda de cada uno de estos proyectos, hablando con instituciones, con organismos intermedios. Considero que este ida y vuelta es enriquecedor. Lo estamos viviendo ahora nosotros con Patricio, donde vamos a charlar con cada uno de los que nos reciben y realmente nos da mucho para trabajar en el Consejo y para ordenar, ¿sí?, y priorizar nuestras propuestas. Sí, es importante recordar a cualquier vecino que el Consejo Deliberante es una herramienta dentro de la ciudadanía o dentro de lo cívico para canalizar demandas. Por supuesto, uno como ciudadano y como vecino de Tres Arroyos, de las localidades, puede acercar demandas directamente al Ejecutivo. Cuando esas demandas no son escuchadas o si directamente las quiere, las puede canalizar por el Consejo. Hay un montón de herramientas dentro del Consejo para canalizarlas. Hoy las redes sociales achican muchísimo las distancias, lo digo en particular por las localidades, porque muchas veces se está esperando a que vengan por tal centenario o por tal celebración. Por un lado, pueden acercarse físicamente al palacio, al primer piso, pero también pueden contactarse por redes sociales y eso hoy es un canalizador porque nosotros, los que trabajamos en política, absorbemos muchas demandas y muchas inquietudes desde ese punto. Por ejemplo, el trabajo que se hace con becas. Todos los años se hace un trabajo desde el Consejo Deliberante, que es el otorgamiento de becas a estudiantes que están en el distrito, para que puedan continuar con sus estudios. Y muchas de esas demandas, está bien que por ahí es un grupo etario que es más fácil acceder a las redes, pero se canalizan por las redes sociales, de los propios concejales, de las agrupaciones políticas y por supuesto del propio Consejo Deliberante. Entonces, poner el eje en la promoción de esos canales de comunicación y si bien hoy la política está muy denostada y lo entendemos y lo vivimos, sí. Recordar que también hoy la política sigue siendo uno de los pocos medios transformadores de la vida en sociedad. Entonces, creo que si sirve como respuesta, nosotros queremos jerarquizar esa comunicación entre el Consejo y los vecinos. Sí, tenemos que valorar la participación del vecino cuando llega a nosotros, escucharlos, entender su problemática y vamos a hacer su voz dentro del Consejo.